El día de hoy voy a tocar uno de los temas en los que me toca trabajar. Yo he tenido la buena suerte, la oportunidad de trabajar en diferentes, a través de mi vida, proyectos. He sido director de arte de estudios de animación, he trabajado en periódicos como ilustrador, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y siempre me ha fascinado el traslado del lenguaje gráfico. Cuando hablo del traslado del lenguaje gráfico, me refiero al hecho de poder transformar una figura con un canon realista o inspirarse en una figura de canon realista a un canon estilizado. Y es bastante interesante con experiencia, con gente que me ha acompañado, con colegas que me han enseñado, ¿verdad? Con estudios que he realizado sobre la definición o la diferencia de lo que es un dibujo estilizado a un dibujo realista. Quiero que vean la portada de la charla. Ocupé esta imagen. Esta imagen es una pintura rupestre que se le data alrededor de 15.000 años. Estamos hablando de un señor cavernícola que se puso a pintar con pigmentos minerales en una pared. Es algo que a mí particularmente me emociona de manera tremenda. ¿Por qué? Estamos hablando de un hombre que vivía en cuevas, ¿verdad? Que cazaba para sobrevivir. Y la primera forma de expresión que él encontró no fue la escritura, y seguramente ni siquiera fue un lenguaje verbal articulado como los que conocemos ahora, sino que su primera forma de expresión fue el dibujo, plasmando en las paredes una actividad de cacería. La forma en que este artista de las cavernas de hace 15.000 años, este artista prehistórico, decidió plasmar la obra, no fue realista. Él reinterpretó la realidad, la reinterpretó, la estilizó, y lo que vemos en esta pared es una obra bellísima de alta calidad gráfica que se ha logrado conservar a través de los años. La forma de la línea, la forma en que unió los puntos para formar la línea, las curvas, lo plasmó de manera bellísima. O sea que estamos hablando que el ser humano ha reinterpretado la realidad no desde hace poco, porque muchos creen que el estilismo es algo nuevo y en realidad no lo es. Siguiendo con la historia de lo que es la gráfica estilizada, podemos encontrar manifestaciones un poco más cercanas, como por ejemplo la cultura egipcia. La cultura egipcia, por medio de un sistema de diseño de personajes que se le llama, modernamente se le conoce como Matrix, pero antiguamente se le conocía como la técnica de la quimera, los egipcios fusionaban dos elementos diferentes, la figura humana con animales. Pero eso es nuevo, la combinación. No, no es nuevo, es antiquísimo. Muchos creen que con los Pokémones es que se inventó eso. No, no, no. Ya desde tiempos memorables, el ser humano, principalmente en sus actividades mitológicas, venía fusionando y estilizando el ser humano con otros seres, principalmente seres zoomorfos, animales, para obtener una versión estilizada de la realidad. Y así podemos seguir hablando de otras culturas ancestrales como los mayas, etcétera, etcétera. Ok, de manera moderna, el concepto de estilismo se ve muy aplicado, digamos, en las series animadas, los cómics, la ilustración infantil, etcétera, etcétera, inclusive hasta el arte abstracto y pintura conceptual. Quiero que observen
estos Batman. Batman es un personaje bastante funcional, porque independientemente del lenguaje gráfico que hemos seleccionado para dibujarlo, siempre funciona y es reconocible. Por ejemplo, este primer Batman que vemos acá al principio es un Batman dibujado bajo un canon completamente realista por dos grandes artistas del cómic americano. El primero es de un señor que se llama Alex Ross y el segundo es de un señor que se llama Jim Lee. Ambos artistas trabajan bajo un canon anatómicamente correcto. No hay ninguna desviación. Están tratando de plasmar en su gráfica un canon realista, pero de repente vemos otros Batman. Aquí tenemos 3 o 4 Batman muy interesantes. Por ejemplo, este es el Batman de Chip Galloway, el Batman de Bruce Timm. Ay, este se me ha ido el diseñador, ¿verdad? Y este señor es Matsuda. Si ustedes observan, estos otros versiones de Batman ya no están anatómicamente correctos, se han alterado, se han modificado en virtud a qué, ya vamos a hablar. Pero ¿en qué consiste esa modificación y hacia dónde va? Vean el tamaño de los pies, vean el grosor de las piernas de este otro. Los brazos son más gruesos que las piernas y eso no es anatómicamente correcto. Tu brazo no puede ser más grueso que tu muslo. En cambio, en la versión de Bruce Timm sí lo es. Vean este otro, véanle la quijada, parece hecha con regla. Entonces, tenemos acá una alteración estilizada de la realidad. Y si seguimos investigando, de repente hay una versión estilizada a nivel humorístico, absurda, incongruente, ilógica, desproporcionada. Y eso busca el dibujo de humor. Este Batman es de un gran artista, Sergio Aragonés. Es toda una institución del humor gráfico estadounidense. Y luego aquí tenemos un artista oriental, se me ha olvidado el nombre. Este artista trabaja ilustración infantil, hace unas acuarelas preciosas y está trabajando un cómic que se llama La Pequeña Gótica para público infantil, para niños y niñas de entre 6 a 10 años, ¿verdad? Y son preciosos los trabajos. Luego tenemos unos Batman de diseño industrial, ¿verdad? Para juguetes, el Batman Lego y el Funko. Todos estos Batman, a excepción de los 2 primeros, el resto son estilizados. Y en la gran proporción y en la gran balanza, a pesar del gusto del lector estadounidense por el cómic realista, la balanza pesa más hacia el lado estilizado. Por ejemplo, cuando un fan de Batman dice, no, es que a mí me gusta Batman porque es oscuro, porque es tétrico, porque es violento, mentira. Hay Batman para todos los sabores, para todas las edades y para todos los gustos. Y hacia esos mercados, la respuesta del estilizado es la que mejor funciona. ¿Ok? Entonces, ya que sabemos que hay un lenguaje estilizado, a partir de una versión realista, ¿qué es lo estilizado? De manera errónea, o sea, no es que no tengan razón, pero generalmente cuando algún profesor se le pregunta qué es el estilismo, menciona que es la simplificación de una figura, ¿verdad? El estilismo, en el estupendo libro de Scott McCloud, Entendiendo el cómic o Haciendo cómics, lo explica de manera genial. Es cierto, tenemos al hacer un dibujo estilizado una reinterpretación gráfica que tiende a limpiar la forma anatómica para abstraer y llegar a lo mínimo. Pero el dibujo estilizado es algo mucho, pero mucho más que eso, ¿verdad? Hay una representación de la realidad. A mí no me gusta usar esta palabra, pero lo voy a usar. Hay una representación de la realidad distorsionada. Ya no es la realidad tal cual la conocemos, sino que se modifican. ¿Bajo qué se modifica esa realidad? Y esto nunca lo olviden al hacer un estilizado. La realidad se modifica
para buscar, magnificar, poner más grande, comunicar con más facilidad. A fin de cuentas, la máxima de una obra artística es lograr comunicar, ¿verdad? No es que te guste o que sea bonito, que sea fea, eso es secundario. La máxima de una obra de arte es la comunicación. Y el estilizado, el dibujo estilizado, busca, mediante la distorsión de la realidad, magnificar la comunicación mediante la alteración de la realidad. Eso significa, y esto nunca lo olviden, que la línea, el trazo, está al servicio del carácter del personaje. Es decir, todo lo que el personaje es a nivel psicológico, quién es, cómo es, qué hace, por qué lo hace, etcétera, etcétera, incluso sus aspectos físicos, ¿verdad? Quedan evidenciados, se magnifican, se exageran a la hora de estilizarlo. Por ejemplo, cuando estábamos viendo el Batman de Bruce Timm, Batman es un personaje apegado a un código, entre comillas, moral. Es un personaje cuadrado, por así decirlo, que no se aleja de eso. Y su trazo geométrico, principalmente en su cara, en su cabeza, parece hecha con regla. Si vemos los personajes de Pixar, Pixar usa mucho la estilización geométrica. Por ejemplo, Wall-E, la del robotcito Wall-E. Wall-E todos los días hace lo mismo. Wall-E no se sale de la rutina. Por lo tanto, buscaron para estilizarlo una forma geométrica que evidencia esa cerrazón mental, digamos, que tiene Wall-E. Un cuadrado. Wall-E es un cuadrado, es como una PC. Pero Eva, la otra robot, ella vuela, ella es más libre, ella es más flexible. Para ello ocuparon un ovoide, un óvalo, sin aristas, sin puntas. Y eso lo hemos visto decenas de veces en las películas de Pixar. Usan la geometría como herramienta para lograr estilizar. Vamos a hablar un poco de las diferentes escuelas y cómo se llega al estilismo. Acá tenemos una portentosa obra de un artista de cómic de superhéroes que se llama Alex Ross. Es un artista clásico, el que demuestra una gran admiración por la belleza y tiene un duro dominio del canon realista. Vean esta viñeta, es una joya de viñeta. Yo tengo unos libros de arte de esta artista y lo sorprendente es que los modelos, que verdad, por ejemplo, el señor que hace de Superman en sus cómics y la señora que hace de la Mujer Maravilla, el Superman y el Batman es el mismo modelo, son modelos de un poquito más de 50 años, pero con una estructura muscular, ¿verdad? Con un físico impresionante. Son los que se toman la foto para que luego, con base a la foto, él pueda hacer sus pinturas. Entonces, Alex Ross es un dibujante clásico que tiene una devoción por la belleza y por la anatomía realista, pero de repente encontramos artistas que esto no les gusta, no los llena. Hay artistas que prefieren reinterpretar esa realidad y la primera gran escuela del estilizado se le conoce como los animistas. Uno de los grandes animistas que hay es Bruce Timm. Creo que fácilmente se reconoce el estilo. Él a finales de los años 80 gestó una serie animada maravillosa de Batman que marcó un antes y después. Bruce Timm ya es un diseñador, un dibujante, un ilustrador animista en el cual tiene una gran devoción por el contenido. Y ese contenido de la obra, él lo traslada a la línea del personaje, alterándolo de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el estilo de dibujo se pone al servicio del tema
y del carácter del personaje, ya no de la anatomía realista. En el momento en que el personaje tiene que transmitir sus aspectos íntimos y psicológicos de manera externa, la línea varía y se aleja del realismo, ¿verdad? Entonces, este es la primera gran escuela estilizada, a la que se le conoce como animista. Sigamos hablando de otras escuelas estilizadas bastante interesantes. Este ilustrador se llama On Smith, creo, On Smith, ¿verdad? Es lo que se llama formalista. Él es un diseñador formalista. Pueden ver que aquí el grado de abstracción de la realidad de sus cómics es soberbio, es decir, eriza la piel ver la forma en que este artista de la escuela estilizada formalista altera la realidad y la anatomía de los personajes de una manera la cual demuestra una devoción tremenda por la experimentación, por experimentar nuevas formas de expresarse, por experimentar nuevas formas de ver sus diseños y sus personajes, ¿verdad? Además, independientemente que esté trabajando en una serie animada, en un cómic, en un libro infantil, en un álbum ilustrado, On Smith lo que hace es llegar a extremos tremendos para ver de lo que puede ser capaz el medio en que está ilustrando. Entonces, esta es la otra gran escuela estilizada, la que se conoce como la formalista. Ah, pero también tenemos los iconoclastas, que es la cuarta escuela, digamos, o la tercera escuela estilizada después del realismo. Veamos en qué consisten los iconoclastas. Esta es una ilustración de un cómic bellísimo que tiene una historia de una niña iraní en tiempos de la revolución industrial musulmana en Irán. El cómic se los recomiendo mucho, se llama Persépolis, es un cómic bellísimo. Persépolis es una obra magna. La ilustradora se llama Merigen Sartrapi. Ella es de la escuela estilizada que se conoce como los iconoclastas. Los iconoclastas, lo que les interesa es la veracidad de la obra, la autenticidad, la vitalidad, ¿verdad? Y no tienen pretensiones, ¿verdad? Cuando digo que no tienen pretensiones, muchos de ellos confiesan que no manejan bien la anatomía, muchos de ellos confiesan que no manejan la perspectiva, muchos de ellos confiesan que tienen varias limitantes gráficas, que no dominan la teoría del color, pero eso no los limita para comunicar de manera muy fuerte lo vital y lo auténtico y lo sincero de su obra. Entonces ya tenemos como las cuatro escuelas, ¿verdad? Como las cuatro versiones.